Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y empezaremos explicando quién soy yo. Y me presento, sí, soy Guillermina, terapeuta de silencio Barcelona. La terapia que realizo en silencio es la evaluación energética y consiste en evaluar el estado físico, mental, emocional, energético, vital de las personas. Mediante técnicas de reconocimiento corporal para evaluar los bloqueos energéticos causados por impactos. Impactos o bien externos, como los cambios climáticos o como lo que hablaremos hoy, que es el impacto del cambio de estación, del invierno, o de influencias internas, que son impactos de emociones o pensamientos que nos causan y nos influyen en nuestro organismo, desde el riñón, afecta al riñón, a la vesícula, al hígado, etc. Una vez hago este diagnóstico, vemos la causa de por qué ha sido y a través de terapias naturales es cuando la persona hace ese proceso de transformación para estar mejor. Entonces, dentro de la pregunta, ¿no? La pregunta de la charla de hoy, que es, ¿el invierno nos afecta? Bueno, pues claro que nos afecta muchísimo, porque justamente es una de las estaciones del año y hemos de empezar a hablar de qué somos. Somos naturaleza, pertenecemos a la naturaleza y la Tierra tiene este movimiento rítmico con un ciclo natural. Un ciclo como las estaciones. El invierno es una de ellas y nosotros hemos de estar en armonía con este ciclo o este ritmo de la naturaleza y del año. Nos afecta físicamente, mentalmente, emocionalmente, energéticamente, efectivamente, pero tenemos que pensar en que si somos precavidos, pues nos va a afectar menos. ¿Nos puede estabilizar? También nos estabiliza en muchos casos en la naturaleza. Primero, el frío, ¿no? ¿Dónde estamos, ¿no? Si la Tierra tiene un ritmo y no seguimos el ritmo de la naturaleza, pues si ahora viene el frío, pues lo que hemos de hacer es abrigarnos y estar en armonía. Hemos de pensar que en verano es la expansión. Hemos venido el verano, que es hacia afuera. Otoño ya hablamos, que era la transformación. Y el invierno es el recogimiento. Como dice la palabra, recogimiento es ir hacia adentro. Verano hacia afuera, invierno hacia adentro. Y los dos solsticios, la palabra solsticio quiere decir, se compone, viene del latín y es del sol sistere, que significa quedarse quieto. Fijámonos que el solsticio ahora de invierno, que es ahora ya el 21 de diciembre, es cuando el sol está en la máxima, arriba de todo, pero es que es el día más cortito de luz y es cuando hay más oscuridad, cuando hay más frío. Para esto, a nivel espiritual diríamos que es como una muerte del sol y una resurrección, ¿no? Una muerte y un renacimiento. Porque vemos y observamos, si somos naturaleza, hemos de observar la naturaleza a nuestro alrededor y la naturaleza parece que esté muerta. Parece que realmente, bueno, el paisaje, ¿no? Las hojas han caído, hay desfollaje de los árboles, la noche es mucho más oscura. Todo es porque en verdad, aunque parezca que está muerta, por dentro la tierra está hirviendo, en verdad hay un calor para que la semilla pueda florecer en primavera. Y sin embargo, este interior, estas fuerzas vitales de la tierra se están gestando silenciosamente. Como nosotros hemos de ver que por fuera tenemos frío, por dentro hemos de buscar este calor anímico, este calor interior, ¿no? Que realmente tenemos dentro, como la naturaleza, ¿no? Parece que está todo muerto, pero por dentro hay vida. La tierra ahora en Navidad es más tierra. Invierno hay unos patrones arquetípicos del recogimiento, de la conservación de la energía. Es un momento de la reflexión, de la práctica espiritual, del renacimiento. Por eso la Navidad
En verdad, estas luces que tenemos hacia afuera, debemos de buscarla adentro porque es este sol interior que llevamos todos hacia adentro. En medicina china, estamos hablando ahora de la parte energética, en medicina china justamente el invierno es una estación muy, muy, muy yin. Yin significa la parte de introspección, la parte del frío. Claro, cuando tenemos este frío interior, bueno, este yin, hemos de pensar que hemos de compensarlo, porque si tenemos también frío, hemos de compensarlo con el calor. El órgano que afecta en invierno, los órganos que más nos afectan, es al riñón, porque el frío entra por el riñón y los pies. Entonces el riñón es un órgano de agua en medicina china y el órgano es el riñón y su viscera sería la vejiga. Entonces hemos de abrigarnos para que no tengamos infecciones. Luego también hemos de pensar que el estado emocional, ¿no? El estado emocional, cómo nos afecta cuando tenemos frío y nos afectan a los riñones, realmente energéticamente afecta a lo que es la energía vital. La energía vital y emocionalmente es donde afecta y tenemos miedo. ¿Miedo a qué? A muchas cosas y la energía entonces nos baja. Entonces si tenemos la energía baja y tenemos miedo, no podemos estar más valientes para actuar y para hacer algunas cosas que deberíamos hacer. Por lo tanto, así en resumen, vamos a dar estos tips o estas reflexiones. ¿Invierno nos afecta? Sí. Hemos de evitar efectivamente el frío. El órgano que se nos despierta y nos afecta más es el riñón. Hemos de mantener nuestro cuerpo protegido del frío en la zona lumbar y los pies. Es la época del recogimiento, de introspección, de reflexión, momentos para leer, conectar con uno mismo, tener este calor anímico y buscar la luz interior. Como tenemos miedo y cada año es el mismo ciclo, ¿no? Pensemos que en invierno nos pasa estas cosas y donde nos afecta, lo que hemos de hacer es ser precavidos y luchar contra este miedo al miedo. Y esto lo que quien nos lo va a explicar mejor para a poder tirar adelante la parte emocional va a ser Paula, mental y emocional, y luego la alimentación, que también es muy importante, que va a ser Raúl, que si estamos en frío, ¿qué hemos de tomar? ¿Qué alimentos hemos de tomar en invierno para tener este calor interior? Pero yo ahora voy a pasar la palabra a Paula, porque mi parte energética de lo que afecta en los órganos y todo, yo creo que ya ha hecho un pequeñito resumen de cómo nos va a afectar el invierno. O sea que, Paula, muchas gracias. Te toca a ti. Gracias, Guille. ¿Me escuchan todos? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Un placer a los que no conozco. Y a ver si puedo compartir. Quería... No sé si estoy compartiendo. Sí. Sí, Paula. Sí. Bueno, ¿y qué nos pasa a nivel emocional en invierno? Primero les quería contar súper breve, no sé si todos saben qué son las emociones, ¿no? Las emociones es esta reacción subjetiva a los estímulos que vienen del exterior y del interior, ¿sí? Somos desde que nacemos, estamos expuestos a todos los estímulos que nos entran por los ojos, la vista, el olfato, pero también a las cuestiones internas, lo que nos pasa dentro de nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. Frente a esto, somos seres vivos, estamos seteados para sobrevivir, para adaptarnos. Uy, se fue la imagen acá. Tenía un cerebrito acá para mostrarles cómo entran los estímulos del exterior, llegan a un lugar que se llama la amígdala, que los registra y desencadena una reacción fisiológica para poder enfrentarlos. Por ejemplo, lo que decía Guillermina, ¿no? ¿Qué pasa? Hace frío, necesitamos compensarlo, el cuerpo debe generar calor, entonces sentimos el frío en el cuerpo y hacemos una conducta que es
bueno, ¿cómo me protejo del frío? Me abrigo, me pongo un abrigo, ¿sí? Y así pasa con todo. Registro que tengo hambre, voy a la nevera, busco algo para comer. Entonces, estas emociones son esta transacción entre la persona y el ambiente, el nexo entre el cuerpo y la mente. Solo que esta glándulita, la amígdala, este pequeño lugar del cerebro que registra y desencadena la reacción, no sabe medir muy bien. Simplemente desencadena la reacción. En milésimas de segundo esta información llega a la corteza prefrontal, y ahí la analizamos, decimos, oh, es mucho frío, es poco frío, cuánto me tengo que abrigar, cuánto no, y ahí regulamos nuestra emoción. Si es muy complejo lo que digo, me preguntan luego. Entonces dijimos, llega la información, del cuerpo desarrolla una respuesta fisiológica, y ahí está el sistema neuroendocrino, ¿sí? Hormonas y neurotransmisores reaccionan. Lo procesamos y luego finalmente, no sé por qué no se ven las imágenes, actuamos de la manera más pertinente para poder adaptarnos. Las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente hay emociones que producen placer, como la alegría, y emociones que producen displacer, como la ira, la tristeza, el miedo, ¿sí? Siempre, no importa si buenas o malas, son necesarias, nos sirven para sobrevivir y nos dan información. No se trata de evitarlas ni suprimirlas, lo que tenemos es identificarlas, comprenderlas y saber regularlas. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Y qué nos pasa concretamente algunas veces? A ver, algunas veces, si no las sabemos regular o no las sabemos escuchar, nuestras emociones pueden lastimarnos. ¿Cuándo? Cuando no son las correctas, porque no sabemos registrarlas o las confundimos. Ustedes habrán notado muchas veces que algunas veces las personas se enojan cuando en verdad están tristes, ¿no? La gente que vive muy enojada en general es porque está un poquito triste. Cuando surgen en el momento que no tiene que, o sea, no hay una amenaza, no hay nada, y nosotros desencadenamos esta respuesta igual, porque la imaginamos quizás, ¿no? Cuando surge la ansiedad, esto es un poco lo que pasa. O cuando se presentan, como les dije, en un nivel desproporcionado a lo que está sucediendo en una realidad, en realidad. Y en el invierno, como nos dijo Guille, ¿qué es lo que pasa? Hay menos luz solar, la Tierra está más lejos del Sol, son más las horas de oscuridad que las de luz. Como somos seres vivos, somos muy sensibles a la luz solar. Les dije que las emociones estaban reguladas por el sistema de neuroendocrino, o sea, las neuronas, los neurotransmisores y las hormonas, y cuando no hay luz, ¿qué ocurre? Una de las hormonas que se llama melatonina y que todos tenemos y que más de uno la debe tomar alguna vez para dormir, ¿sí? Se dispara, sube, ¿sí? Sube. Esto que nos hace, si la melatonina regula el sueño, ustedes habrán visto que en invierno tenemos más sueño, ¿sí? Y hay otra neurotransmisor que baja, que se llama serotonina, y la deben conocer quizá como el neurotransmisor del placer, el que más que el del placer, es el del bienestar, ¿sí? Este baja, nuestro cuerpo produce menos y lo retiene menos en sangre. Conclusión, esto tiene un efecto sobre nosotros, ¿sí? Ahora bien, puede afectar más o menos, depende la persona. Pero además se producen otros factores, como hace frío, estamos más en casa. No solo tenemos nuestro sistema neuroendocrino afectado, sino que además conductualmente nuestros hábitos cambian. Estamos más en casa y disminuimos las actividades que nos dan gratificación, como hacer ejercicio afuera, encontrarnos con amigos, disfrutar, ¿sí? O sea, otras fuentes que generan serotonina también quedan más bajitas. Y también, como dijo muy bien Guille, nuestras defensas bajan, ¿sí? Todos los que nos hacemos una analítica en invierno, y más en Barcelona, tenemos baja la vitamina D. Esto quiere decir, porque la vitamina D no es que no esté, que no se activa, necesita el sol. Entonces también estamos con el sistema inmune más vulnerable. Ahora bien, les dije que nuestro estado de ánimo se alteraba. Y las dos cosas que producen el ánimo, las emociones que se activan con esto son el miedo
y la tristeza. ¿Sí? Recordemos que cuando hablamos de miedo, el miedo no es uno, el miedo es un continuo, que puede ir de un miedito, de una aprensión, a un terror. ¿Sí? Y cuando hablamos de tristeza, la tristeza tampoco es una. La tristeza puede ir de un decaimiento, un estado de ánimo medio, a estar realmente melancólico y en estado de duelo y muy deprimido, ¿sí? Esto es regulación emocional, son infinitos puntos en un continuo. Pero estas son las emociones que tienden a activarse en invierno por esto que les comenté. ¿Y cómo se manifiestan? Nuevamente, en grados. Hay gente que es menos sensible a esto y gente que es altamente sensible a esto. Se manifiestan como tristeza, falta de energía, apatía, no tenemos ganas de salir, no tenemos ganas de ver a nadie. Desesperanza, me parece, no estoy muy animado, no tengo mucha fe. Miedo, ansiedad, irritabilidad. Puede ser más apetito, con lo cual generalmente en el invierno se aumenta un poco de peso y después tenemos que recurrir a la operación bikini al llegar la primavera, desesperadamente tratando de bajarlos, ¿no? También hay una baja de la libido, hay hipersomnia en algunos casos, ¿no? O sea, dormir más o tener sueño durante más tiempo. Ahora bien, como dije, esto es normal, hay gente más sensible y menos sensible. Lo que tenemos que estar atentos es en la duración, cuánto tiempo y con qué intensidad. Y es durante mucho tiempo, digamos, estoy muy así con varios de estos síntomas, durante más de 2 semanas y muy intensos, ahí tengo que recurrir a pedir ayuda porque se llama, incluso tiene un nombre, se llama trastorno afectivo estacional. Pero lo demás no tenemos que preocuparnos, son situaciones normales y tenemos que hacer 2 cosas, como dije antes, las emociones están ahí contándonos algo. La primera es compensarlos, como dijo Guillermina, ver qué tengo que hacer para compensar y poder sentirme mejor. Y la otra es escucharlas. Identificarlas, regularlas y aprovecharlas. ¿Cómo? Vamos a ver, identificarlas, preguntarme cómo me siento, dónde lo siento, ponerle un nombre, por qué me siento así. Recordar que puede haber varias emociones simultáneas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay situaciones que, no sé, mi hijo, por ejemplo, que acaba de irse a vivir con su novia, me da alegría que está haciendo su vida, pero al mismo tiempo me da un poco de tristeza de que se fue de casa. Conviven las emociones, ¿sí? Recordemos, identifiquemos todas, las buenas y las malas, porque nunca nos pasan todas cosas malas, ni nunca tampoco nos pasan absolutamente todas buenas. Una vez que las tenemos identificadas, regularlas. ¿Es proporcional esta reacción que tengo a lo que está ocurriendo? ¿Cómo es esta intensidad? ¿Desde hace cuánto me siento así? Y si siento que estoy medio bajoneado, tips para regularlas. Aprovechar los días de sol, y aunque no haya mucho sol, salir afuera igual, porque los rayos del sol atraviesan las nubes. Tratar de hacerlo por lo menos 30 minutos al día. Activar la vida social, aunque no nos dé muchas ganas, ponernos a hacer actividades físicas que nos den placer y actividades sociales que nos den placer. Ya sé que hace frío y decimos, ir a tomar un cafecito con las amigas. Nada, hago ese esfuercito y voy, porque eso activa la serotonina, activa la dopamina y me activa. Y como dijimos, aprovecharlas y escucharlas. Como dijo Guilla, es un momento, toda la naturaleza, a los árboles se le caen las hojas, los animalitos se guardan a invernar, algunos, otros. Es una época de ir hacia adentro. No podemos pasarnos la vida todo el tiempo hacia afuera haciendo y haciendo. A veces hay que ir para adentro para buscar qué queremos hacer, qué deseamos, qué nos pasa. Y el invierno nos está invitando todo el tiempo a esto, a ir para adentro, respetar este momento de la naturaleza que por algo está ahí, y reflexionar, planificar, ocuparnos de estos temas personales, porque la energía se está de todo, nos llama para que la energía se vaya al interior. ¿Y qué cosas podemos hacer, no? Incluso es el cierre del año, es un momento de balance, es momento de ver qué logramos, qué no, qué nos falta, qué quisiéramos, ¿no? Y hacernos estas preguntas, como qué alcancé, qué nuevas competencias, habilidades necesitaría adquirir para llegar a la meta,
o a los objetivos, o a cumplir mis sueños. ¿Qué cosas quiero? ¿Qué cosas necesito? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Lo estoy cuidando? ¿Qué cosas valoro? No solo se trata en la vida de ver qué queremos. Es muy importante ver lo que de eso que queremos sí ya tenemos. Cuánto lo cuidamos, cuánto lo valoramos. ¿Qué cosas deseo cambiar? ¿Qué cosas ya no me hacen bien? Este concepto de la muerte y resurrección, de la transformación. Si algunas cosas viejas que nos fueron muy útiles y muy buenas en su momento, algunas veces tienen que caer, tienen que irse para dejar espacio a que lo nuevo aparezca, ¿no? Aunque nos dé tristeza, por eso la tristeza está ahí, ¿sí? La tristeza está para avisarnos que hay cosas que caducaron, como las hojas de los árboles, y deben caer, debemos soltarlas, debemos dejar ir, porque ya cumplieron su ciclo en nuestras vidas. Y bueno, nada, esto lo escribí porque me gusta, ¿no? Que el invierno nos invita a mirar hacia adentro para valorar lo que es importante para nosotros, cuidarlo, alimentarlo, para despedirnos, aunque nos dé tristeza, de lo que ya cumplió su ciclo, lo que debemos soltar, lo que debemos desprendernos para que tenga lugar lo nuevo y para reconectar con lo que deseamos, lo que queremos y reunir fuerzas para planificar cómo vamos a llegar a ello, aunque a veces nos dé un poco de miedo. Así que bueno, esta era mi parte. Muchísimas gracias. Y le doy lugar a Raúl, que nos va a contar cómo tenemos que cuidarnos. Ay, dejo de compartir, ¿no? A ver. ¿Se fue? Sí, ya está, Paula, muchas gracias. Ahora Raúl. No te escuchamos, Raúl. Tenés apagado el micrófono. Ok, ahora. Vale. Bueno, ¿qué tal? Uy, ahí está Susana también. Bueno, yo también voy a compartir, si os parece. Sisplau, dieu-me, Guillermina o Susana, dieu-me si es van passant les diapos, d'acord? Sí, sí. Ok, què tal? Perfecte. A veure, un segon. Ok, ho veieu, veritat? Sí, potser posar-ho a pantalla completa, si pots, Ok. i llavors es veurà millor. Val. Veieu la pantalla completa, no? Sí, I veieu com passa? Veieu com passa, no? sí, sí, sí. Perfecte. Ok, bueno, pues res, no fem presentacions porque como nos conocemos prácticamente todos, ya está, tiramos para adelante. Bueno, yo quisiera un poquito, de alguna forma, ampliando lo dicho por Paula y por Guillermina, recalcar que el invierno es un momento súper importante, más de lo que os imagináis, ¿de acuerdo? Es el momento ideal para la introspección. Me gustaría dar algunos matices, ¿no? Y así enriquecemos todos con diferentes puntitos que nos pueden, bueno, llenarán más de conocimiento, ¿no? Salvo las personas que, bueno, como decía Paula, que es psicóloga, que están en depresión y necesitan apoyo, necesitan rodearse de gente, que obviamente es una cosa clave. Yo pienso que el ir hacia adentro para compensar en caso de depresiones es muy importante, las relaciones y el apoyo humano. Salvo casos concretos, como digo, pienso que hemos de hablar menos y nos hemos de relacionar menos. Es una cuestión de energía. Cuando ahora se hablaba de una subida de la melatonina y una bajada de la serotonina, esto no es un desequilibrio. Esto realmente es el mecanismo que tiene la naturaleza para que no gastemos tanta energía en un momento en el que esa energía se tiene que guardar por el frío. De hecho, lo vemos en los árboles. Los de hoja perenne, por ejemplo, los pinos, que son árboles que generan resina, no botan resina en ese momento. Los árboles de hoja caduca eliminan sus hojas para evitar que haya fotosíntesis y la energía se pueda ir hacia adentro. De hecho, la energía se va hacia abajo. Cuando esto no lo tenemos en cuenta y actuamos al revés, o sea,
relaciones sociales igual que si estuviéramos en verano, o hablamos más de la cuenta. Pensad que el hablar es una forma de perder energía. Cuando veáis personas que son muy habladoras y que no paran, más allá de pensar que son pesados, yo creo que debéis plantearos que son personas que tienen muchísima energía y de manera inconsciente normalmente lo que hacen es hablar mucho porque notan que eso les libera, ¿de acuerdo? Ahora no tocaría esto en términos generales, ¿no? Gracias a esto podemos, parece que no, pero cuidar la energía del riñón. El frío desequilibra, digamos, el estado del riñón. Y cuando se habla de miedos y de valentía, porque ahora es un tiempo, en la medicina china se habla mucho del miedo o de la valentía en este momento, ¿no? Es un momento en el que se incrementa. No tiene, o sea, no deja de tener una razón científicamente explicable. Y es que encima de los riñones, mirad los riñones, hay una estructura, eso que parece un gorrito, que son las glándulas suprarrenales, que son las que generan la adrenalina y ese tipo, digamos, de hormonas que nos dan pie a la acción, ¿de acuerdo? Si hay un enfriamiento del riñón, de la zona lumbar, se altera esa parte y por tanto no generamos estas hormonas. Y esta es una forma, de entre otras muchas, que tampoco tenemos tiempo, de explicar el por qué un riñón más frío y más desvitalizado provoca que se tengan temores, etc. ¿De acuerdo? Y cuando está en su energía óptima y en su calor óptimo, las glándulas suprarrenales generarán pues, la adrenalina necesaria para enfrentarnos a la vida. Pensad que el riñón, o sea, en el organismo en general, las temperaturas son diferentes. No tenemos una única temperatura, ¿de acuerdo? Y órganos como los riñones necesitan trabajar con un poquito más de temperatura. Entonces, a nada que eso se enfría, baja la energía de riñón y, como consecuencia, lo que sucederá es que todo lo que está asociado al riñón se verá también alterado, ¿no? Por tanto, hemos de hacer actividades o no en función de nuestra energía. En general, más tiempos de silencio, más tiempos de introspección. Es el momento ideal, en esa introspección, de crear, de pensar en proyectos para que germinen en verano. Para mí hay un error muy importante y es creer que, bueno, como tampoco hay tanta conciencia ni conocimiento, el final de año, el 31 de diciembre, todo el mundo se hace sus cosillas, ¿no? Sus cambios, y ahora, a partir de ahora, eso es un error. Os explicaré por qué. También es un error energético, porque estamos prácticamente en el primer tercio del invierno. Por tanto, vamos a estar en frío y va a haber más frío también. Claro, esta realidad ambiental no es favorecedora para llevar a cabo cosas. Todo lo contrario. Para mí, el año, yo cuando hacía clases de naturopatía, no sé si se acuerdan los alumnos, pero yo felicitaba al año siempre en el mes de marzo, a finales de marzo, el 20, si coincidía que había clase el día 21, pues tira para adelante, les felicitaba al año, y si no, lo felicito de todas maneras, ¿no? Porque realmente cuando empieza todo es justamente en la primavera. El invierno es la introspección. Entonces, los propósitos nos los deberíamos hacer un poquito antes de que terminara el invierno, y a partir de aquí, con el empuje de la primavera y ya más adelante el calor del verano, es mucho más fácil de que sea así, de esta manera, ¿no? Bueno, desde el ámbito naturopático, de todo lo que sería la relación con los elementos, con la naturaleza, como hemos dicho que la energía se va hacia adentro de la tierra, ya lo ha dicho también Guillermina, se va hacia adentro, los árboles se protegen la energía llevándola hacia adentro. Cuando nos queramos regenerar en invierno, uno de los lugares donde hemos de estar es rodeados de tierra, por ejemplo, en una cueva, zonas donde esté la tierra muy a nuestro alrededor, no debajo nuestro, ¿de acuerdo? Otro lugar maravilloso son las aguas termales, porque las aguas termales vienen de dentro de la tierra, y aunque por su efecto de calor, por su efecto
remineralizante en algunos casos. Algunas de estas aguas están cargadas de minerales. Sin embargo, en invierno es un momento maravilloso para utilizar estas aguas porque están todavía más cargadas de energía, porque se impregnan de esta energía de toda la naturaleza que va hacia adentro y por lo tanto tienen su energía más la de la naturaleza, la de las plantas, la de los árboles. La tierra se impregna, el abajo se impregna de la naturaleza que le viene del arriba, ¿de acuerdo? Y por lo tanto todas las aguas termales que vienen de la tierra se impregnan también de esta energía. Por lo tanto es un momento maravilloso para relacionarnos con aguas termales también. Aunque parezca, y hemos hablado del frío, pero bien tapaditos, muy bien tapaditos, y las personas que tengan problemas de riñón, ahora también hablaremos de cómo subir la energía del riñón con plantas, pero es muy importante relacionarnos con la nieve. La nieve nos favorece un estado de introspección más de lo que imagináis. Hace muchos años que no lo hago, pero yo me llevaba a los alumnos a la nieve alguna vez y nos íbamos al Pirineo y allí hacíamos enterramientos con nieve, cosas así, vestidos, tranquilos, pero nos descalzábamos 2 minutos caminando sobre la nieve. Son prácticas realmente maravillosas. Si nos abrigamos muy bien y tenemos algo caliente cerca, una tisana, en un termo, lo que sea, estas prácticas en la nieve son excelentes. Caminar un solo minuto descalzo, insisto, muy bien abrigados, exagerando el abrigarse, pero caminar en la nieve y además bien abrigados, cabeza muy importante, enterrarnos en nieve con la cabeza fuera 5 minutos, tampoco tiene que ser más, es un regenerativo invernal de primer orden. No es cualquier cosa. La nieve también está cargada de un electromagnetismo del que nos beneficiamos, ¿no? Ya yendo directamente al tema de la alimentación, decir que las cocciones en invierno tienen que ser más lentas para calentar más el alimento. Dependiendo de cómo cocinamos un alimento, le damos más o menos calor. Y en función de eso podemos actuar sobre el organismo, ya sea de una persona concreta por problemas concretos o en épocas determinadas del año. Entonces, las cocciones más adecuadas, sobre todo, pero cuidado que es importante este matiz, sobre todo las personas débiles, ¿de acuerdo? Las personas que pasan mucho frío, etcétera, son cocciones más lentas, los horneados y la olla a presión, de la que no estoy de acuerdo. De hecho, son las formas de cocción que yo menos recomiendo. Pero para personas muy débiles, en invierno, sobre todo en momentos de frío, son bastante más adecuadas, ¿no? Es muy importante tomar muchas sopas, por lo menos a la hora de cenar, sopas bien calientes, muy calientes, y ahora hablaremos de ingredientes. Ingredientes, por ejemplo, para hacer las sopas, los purés, llenarlos de jengibre. El jengibre es una planta caliente y que da energía, da calor al cuerpo y da calor al riñón. Por lo tanto, también es muy importante. La canela también da calor. La canela da calor y sube la presión. Y a veces las personas muy débiles o que pasan mucho frío tienden también, si os fijáis, a tener la presión baja. Entonces, incorporar en los alimentos jengibre, canela y el ajo, fundamentalmente si pudiera ser crudo, cortadito, bien cortadito, y tomarlo como quien no quiere la cosa, también da calor. Obviamente en el caso del ajo, cuidado porque el ajo baja mucho la presión, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, entended que estos son alimentos excelentes. Y el hinojo también es muy bueno. Yo os lo recomiendo en ensaladas, en zumos, si puede ser crudo. Otras plantas fantásticas que son caloríficas, ¿de acuerdo? Serían el romero, el tomillo, obviamente el eucalipto, el orégano y, como hemos dicho, el hinojo, pero también un primo hermano del hinojo, que es el anís verde. Estas son plantas caloríficas. Cualquier tisana que os hagáis durante el invierno, yo recomiendo que sea de estas plantas, sea ya en forma de mezcla o por separado, una de orégano o de, yo qué sé, podéis haceros un tomillo, romero, orégano, hinojo, semillas de hinojo, y tenéis una tisana muy buena y calorífica. También os podéis hacer una de solo canela o canela jengibre, ¿de acuerdo?
Y estas son las tisanas, así a nivel general, que os podéis hacer para mantener el calor del cuerpo o recuperarlo si a media tarde queréis tomar algo. Podéis poner miel, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es lo que más o menos propongo así a priori. Los alimentos más interesantes para el invierno son el trigo sarraceno, que también ayudará a dar calor al cuerpo. Ya lo habíamos visto cuando hablamos del otoño. Es una planta muy a tener en cuenta. Aunque se le llame trigo, no tiene nada que ver con los trigos. Nada que ver, es que ni de lejos, porque el trigo sarraceno es una poligonácea, y las poligonáceas no tienen nada que ver con las gramíneas, ¿de acuerdo? Que son los cereales. Por lo tanto, no tiene gluten y es un pseudo cereal muy equilibrado y muy interesante. Si os hacéis un trigo sarraceno en forma de grano o en forma de pan o en forma de pasta, macarrón, siempre que sea pura harina de trigo sarraceno, ¿eh? La podéis combinar con algas o la podéis combinar con legumbre verde o con algún lácteo suave, aunque sea muy poquito, y entonces hacéis una proteína perfecta, de primera calidad. Otro muy importante es el arroz, sobre todo los más redondeados, más que los alargados, ¿de acuerdo? En invierno son mejores los más redondeados porque conservan más la energía que el alargado y por lo tanto son más, valga la redundancia, más energéticos. Por tanto, arroz aquí también tendría las mismas características que el trigo sarraceno en cuanto a las combinaciones para crear una proteína de calidad, y básicamente sería lo mismo en este caso. Una planta fantástica, estupenda, maravillosa, muy poco utilizada, es el mijo, el cereal mijo, que aparte de que es un cereal que da calor también al cuerpo y por lo tanto es muy indicado utilizarlo en los platos de comida de invierno, es también probablemente uno de los alimentos, probablemente no, es uno de los alimentos que más silicio contiene. ¿De acuerdo? El silicio es fundamentalísimo, ¿sabéis para qué? Entre otras cosas, para el equilibrio del sistema vascular. Una de las claves de tener las manos frías, los pies fríos, esa destemplanza, es un problema en el sistema vascular. Hay gente que dice, es problemas de circulación, pero circulación es un concepto para mí demasiado ambiguo, que abarca demasiadas cosas. Es más importante hablar de sistema vascular, en este sentido, que son los vasos sanguíneos, venas, arterias y capilares, que necesitan para su equilibrio, mantenimiento, etcétera, del silicio, ¿ok? Aparte de esto, también en tiempos fríos, el silicio, hay gente que tiene problemas articulares, ¿de acuerdo? Entonces el silicio también es es un elemento de construcción en las estructuras de las articulaciones, en los cartílagos. Por lo tanto, este es un cereal a tener muy en cuenta. No lo he puesto porque no me ha dado tiempo, pero también hemos de tomar como alimento, que tampoco es cereal, ¿vale? Pero que tiene las mismas, digamos, indicaciones, es la quinoa, que es un alimento que ya viene del frío, porque si no ha sido tratado genéticamente, o sea, no lo han manipulado, solamente se puede cultivar en alturas de 2000 y pico metros hacia arriba, una media de 3000 metros sobre el nivel del mar. Es un alimento, por lo tanto, preparado, adaptado para el frío, y esas características las va a tener por sus nutrientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la quinoa es otro alimento a tener en cuenta. La diferencia entre trigo sarraceno, mijo, arroz y la quinoa es que trigo sarraceno, mijo y arroz necesita ser complementado con, como he dicho antes, con algas o con un poco de lácteo o con legumbre verde, para completar una proteína de primera calidad, de un valor alto, muy alto, incluso más que la carne podría ser, ¿no? Sin embargo, la quinoa contiene todos los aminoácidos esenciales, por lo tanto es un alimento proteico completo. Además, muy interesante porque se digiere súper bien. Es una proteína simple. Simple no quiere decir que le falten aminoácidos, sino que no está
digamos, asociada a otras estructuras, una glucoproteína, proteínas asociadas a ácidos nucleicos, que son las proteínas de origen animal, que son más difíciles de digerir y generan muchos más residuos. Una proteína simple, que es lo que nos interesa de las proteínas, es puro aminoácido y ya está. Y en el caso de la quinoa son todos los que necesitamos, ¿no? Otra fantástica, estupenda, maravillosa es la avena. Siempre aviso que la avena se tiene que hervir por lo menos 2 o 3 minutos, porque tal y como la veis aquí en la imagen, son copos. El copo se vaporiza para poderlo machacar y que no se rompa el grano, pero solo se vaporiza a una temperatura determinada. Sin embargo, el almidón no queda digerido, alterado, y ni nosotros ni nadie puede digerir almidón. Por eso muchas veces genera digestiones más lentas, a mucha gente le genera inflamación después de haber tomado. El copo de avena o de lo que sea siempre se tiene que hervir un ratito, aunque sean 3 minutos, o dejar en remojo toda una noche, ¿no? Y ahí sí que se genera un cambio bioquímico y el almidón se va fragmentando en azúcares un poco más sencillos de digerir. Es importante. La avena como desayuno nos permitirá, por ejemplo, aguantar. Esperad un momentito que me voy a apuntar una cosa que me ha venido ahora a la mente y no me quiero olvidar. Vale, sí, entonces la avena es un desayuno perfecto. ¿Cómo lo haríamos perfecto realmente? Lo haríamos perfecto cogiendo una cucharadita de postre bien colmada de algarroba en polvo, o una cucharadita de postre colmada de cacao 100%, si puede ser, y eso con un poquito de kéfir o yogur. También lo podéis servir con un poquito de manzana, y le podéis poner un poquito de canela si sois frioleros. Eso es un desayuno perfecto, perfecto en todos los sentidos. Cuando he dicho hervir, no hervir la algarroba ni el cacao, quiero decir, se hierve y después al final se mete el de esto y se añade, si queréis, o se toma aparte, pero en la misma ingesta, el lácteo. Muy bien. Dentro del mundo de las legumbres, las más adecuadas ahora en estos momentos digamos, del año son los azukis, que son estas que tenéis abajo en la pantalla en la parte derecha. Son como un tipo es parecido a la soja, de color rojo, son caloríficos. Encima tenéis la soja negra, que guarda más calor. Es una planta que, o sea, esta semilla guarda mucho más calor que la que es más verde o blanquecina o amarilla. Por lo tanto, esa sería la más adecuada para el invierno. Las lentejas y las judías pintas. Cuidado, porque es muy importante tener en cuenta una cosa. Yo aquí os hablo de 4 legumbres ideales para el invierno, pero eso no quiere decir que las tengáis que comer. Yo siempre digo a los pacientes que utilicen la legumbre que mejor les siente. La que mejor les siente. Pues la legumbre, que no es un alimento natural para el ser humano, porque las tenemos que hervir y hervir bastante. Es impensable comernos estos alimentos en forma cruda. Por un lado, no se digerirían bien. Por otro lado, tienen aglutinas que alterarían la consistencia de la sangre. Por otro lado, nos romperíamos los dientes a los 2 años de masticar esto. Es imposible. Por tanto, no son naturales, pero sí que son necesarios. ¿De acuerdo? Hemos hecho un cambio que ahora tampoco lo voy a explicar porque nos alargaríamos mucho. Hemos hecho cambios en la alimentación, el ser humano, para irnos adaptando a diferentes condiciones que han ido sucediendo a lo largo de los cientos de miles de años. Entonces, bueno, hemos tenido que hemos aprendido a utilizar alimentos que no eran naturales. ¿Ok? Pero, no obstante, hemos de tratarlos. Hemos de tratarlos como los cereales y como las legumbres. Entonces, no obstante, como digo, ahora son necesarios porque hemos perdido toda no, pero una gran parte de nuestra capacidad. Ya hemos alterado un poco nuestra capacidad para nutrirnos solo de un tipo de alimento concreto que sería el más correcto para nosotros. Ahora ya no, ahora necesitamos estos, ¿no? Ok, y por lo tanto muchas veces generan problemas también, aparte de esto. Entonces, importante,
no porque ahora hablamos del azúcar, de la soja negra y de no sé qué, tenéis que utilizarlos todos. Determinad, escuchad vuestro cuerpo y lo que más de estas, las que más las que mejor os sienten, son las que tenéis que utilizar. ¿Ok? El garbanzo también iría muy bien, pero el garbanzo es más fresco, por lo tanto no convendría. O no convendría tanto, porque también es verdad que en la medicina china está quien es puro fuego y quien es fuego, todo esto lo podría relativizar. Pero en la medida que vamos siendo personas o que una persona puede ir siendo teniendo una vitalidad menor, que tenga más frío, que tenga menos ánimo, etcétera, sí que es importante tener en cuenta estos matices, más de lo que imagináis. Entonces, cuidado con el exceso de ensaladas para las personas que no sean fuego, ¿de acuerdo? Cuidado con el tomate, fuera tomate en invierno, lo podríamos cocinar, entonces sí que lo calentamos. Entonces, el cocinado genera calor en ese alimento, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ya se relativiza, pero un tomate crudo es una fruta expansiva y refrescante donde lo haya, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sería recomendable en invierno. Pensad que muchas cosas que hacemos no hay una relación causa-efecto clara entre eso y una desvitalización o que no acabamos de estar bien o que no acabamos de no sé qué. ¿Vale? Estos matices marcan muchas veces la diferencia, lo he visto muchas veces en las consultas con los pacientes que te han querido hacer caso, ¿no? El pepino es otro alimento muy refrescante que por lo tanto también eliminaríamos. ¿Ok? Ahora, una vez dicho esto, cuidado con el exagerado de crudos, de hecho la naturaleza no nos da tantos crudos ahora, ¿de acuerdo? Y los que nos da son más cargados, son más consistentes, una uva, que las pepitas tienen lípidos, por ejemplo, ¿no? Nos da el caqui, nos da, bueno, etcétera. Entonces, pero otros alimentos crudos que son más, digamos, más expansivos, más refrescantes, hay que ir con cuidado. Sin embargo, como digo, no hemos de dejar de tomar crudos, porque es un aporte enzimático de primer orden y de electromagnetismo. De hecho, toda célula viva aporta al organismo electromagnetismo del que también nos nutrimos y por lo tanto debe estar. Ahora, las personas frioleras, a las personas que les sienta mal la ensalada o que tardan en digerir en invierno cuando también digieren mal o, bueno, pues eso les refresca demasiado, lo que yo recomiendo es que hagan por lo menos un zumo y al que le incorporen jengibre, ¿de acuerdo? Y o canela. Por lo tanto, ya damos calor a este alimento y estamos utilizando las propiedades maravillosas electromagnéticas y enzimáticas de los alimentos crudos. Insisto en este hecho, si le ponemos jengibre, rebajaremos mucho el efecto frío, ¿no? En este caso, sí o sí, sobre todo, insisto, las personas más débiles, fuera yogur. Y si quieren tomar yogur, se le incorporaría canela al yogur, una cucharadita de postre en un yogur, bien mezclado, en el caso de que fuera necesario, o el kéfir, porque el yogur y el kéfir refrescan el cuerpo. El plátano también, para personas débiles, personas ancianas, no demos plátano en invierno, porque el plátano refresca, baja la energía del riñón. Y cuidado, las personas normales, entre comillas, que, se toman bebidas frías o helados, que en invierno también se toman de todo tipo. Esto son factores de, digamos, de desvitalización renal. No siempre hay, como digo, una relación causa-efecto clara, pero es bueno que lo tengamos bastante claro, ¿no? Claro, como es una época en donde se pilla de todo, porque bajan las defensas. No es que bajen las defensas porque la naturaleza diga, pues ahora le vamos a bajar las defensas en invierno. No, es que lo que baja es la vitalidad o sea, la expresión de todo. No es que bajen solo las defensas, ¿vale? Importante, baja todo, porque economizamos al máximo la energía. Lo que sucede es que, claro, como vivimos un tipo de mundo que es absolutamente desequilibrado y que hacemos un montón de cosas desde hábitos de vida, alimentación, etcétera, etcétera, pensamientos
Fijaros que antes he hablado de ruido mental. No hay nada bueno, de las cosas que más quitan energía al organismo son los pensamientos obstinados, ¿no? Constantemente. Como somos una sociedad muy así, claro, necesitamos defensas o más defensas en un momento dado en donde no haría falta si fuéramos un poco con el tiempo, ¿no? Y pensad una cosa muy importante, que cuando termine el invierno vendrá la primavera. Y en la primavera, ¿qué hay? La típica astenia primaveral. Cuando tú ves un cuadro de correspondencias de la medicina china, yo no hago medicina china, pero sí que utilizo muchos parámetros de la medicina china porque me parecen fantásticos. Vemos que la estación en la que estamos alimentará la siguiente y así sucesivamente. No podemos pensar que un desequilibrio en primavera, una astenia primaveral, no tiene nada que ver con el invierno. Pues sí, tiene mucho que ver. Y, de hecho, el invierno determina la astenia primaveral. O veranos en los que hemos comido mucho alimento calorífico, llámese paella con vino, con sangría, con Coca-Cola, etc. Todo eso es una combinación muy, muy calorífica. Lo que sucede es que genera una necesidad extra del organismo para desampallegar-se d'aquest calor y entonces cuando llega el momento en el que sí que ha de haber una energía extra para compensar esto, hoy hace frío, hace calor, que sucede en otoño, sobre todo al principio de otoño, los 2 primeros tercios, el organismo no es capaz, porque ya ha gastado mucha energía en verano compensando la paella de marisco con sangría y después un helado. ¿Vale? Que el helado, vosotros diréis, es helado, sí, pero metido después de comer, cuando llega al organismo está helado, cuando llega al estómago, pero eso enseguida se calienta y se acidifica, por lo tanto el calor, pum, todavía más. ¿Qué pasa? Que en invierno, en primavera, en esas diferentes épocas, yo he tenido pacientes que cada vez que llegaba el otoño les entraban sabañones. Otoño, invierno, sobre todo invierno, les entraban sabañones o empezaban en otoño a tener caídas energéticas importantes con resfriados, con malestares, no sé qué. Cuando han hecho una conciencia de qué hacer en cada estación, han dejado de pasarles cosas, ¿no? Y ha sido realmente curioso, ¿no? Y de alguna forma, pues eso, la experiencia te dice, aunque la teoría en su momento pues lo estudias, luego la experiencia te lo confirma. Entonces, como nos hemos de proteger, porque la gente en general tiene estos problemas, yo recomiendo 2 productos de choque, de lo que yo conozco, porque también no es el momento. Si quieres un día podemos hablar de setas, porque hay setas medicinales que son brutales, que también suben las defensas, pero esto tendría que ser un apartado distinto, ¿no? Así algo rápido, práctico y fácil de entender, los aceites esenciales para mí son la quinta esencia del mundo físico de las plantas. Y tenemos el Ravinsara, que es un antivírico de amplio espectro, que os lo podéis tomar a dosis de 3 gotas por 3 veces al día, 3, siempre en un vehículo, sea un poco de aceite o un poco de miel, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, fuera de las comidas, esto levantará muchísimo el sistema inmunológico. Insisto, Ravinsara es un antivírico de amplio espectro. Y hoy estamos en un momento en donde los antivíricos de amplio espectro nos interesan mucho. Y cuidado, porque no quieren. Quienes me conocéis sabéis que no soy polemista, ni no sé qué. Siempre, y quienes habéis estado 3 años estudiando conmigo, ya sabéis que en las clases ni siquiera utilizo ese contexto para hacer ahí declaraciones sobre no sé qué, porque esto me lo quedo para mí. Pero sí que es verdad que, y esto sí que me apetece decirlo, que me parece absolutamente, no sé qué palabra poner, pero es una pasada que no se haya hablado de aceites esenciales como el Ravinsara, porque los efectos son espectacularísimos. Luego hay una mezcla de esta que veis aquí, resistencia y defensas naturales, que contiene Ravinsara, pero además Niaulí, que el Niaulí también es un antivírico, no tan de amplio espectro, pero
pero se convierte en un coadyuvante perfecto con el Ravinsara. Y además también creo que hay eucalipto radiata, que es una forma de eucalipto muy adecuada y muy tolerada. No todos los eucaliptos se toleran igual y se podrían generar problemas incluso, ¿de acuerdo? Pero el Ravinsara, perdón, el eucalipto radiata es una maravilla. Y en solución y defensas naturales, no sé si estáis viéndome a mí también, pero yo siempre tengo en invierno y ahora, durante toda la pandemia, he trabajado mucho con el solución resistente y defensas naturales. Me pongo una gotita aquí y me voy oliendo durante el día, ¿de acuerdo? Sobre todo si he estado en un contexto donde he podido, digamos, he podido respirar alguno de estos virus que están ahora apareciendo en el ambiente. En invierno prácticamente lo hacía de vez en cuando empezaba a notar que igual me podía estar resfriando, sí que lo hacía, pero puntualmente. Ahora lo hago bastante por lo que estamos viviendo y no está de más utilizarlo. ¿De acuerdo? Ahora, también podéis utilizar, ya hemos dicho que el jengibre y la canela son excelentes y que está bien si sentís frío o si queréis dar calor al cuerpo, que cocinéis con ellos, os hagáis tisanas con ellos. Sin embargo, también podéis, por ejemplo, si os hacéis un yogur, si os tomáis un yogur, podéis poneros 3 gotitas, solo 3, porque los aceites esenciales son muy delicados, o sea, son muy potentes y hemos de ser muy prudentes, ¿de acuerdo? No nos podemos pasar ni un pelo. Entonces, 3 gotas de jengibre o 3 gotas de canela china, o da igual, o de Ceilán, de canela, bien mezcladito en el yogur, si le queréis dar calor a ese yogur, o en cualquier otro alimento en crudo, ¿de acuerdo? No lo haríamos en el zumo, porque los aceites esenciales no son hidrosolubles, son liposolubles. Necesitamos un lípido, o sea, lípido es una grasa, ¿ok? O incluso la miel también funciona. En el caso del yogur, siempre que no sea descremado, funcionará bien, pero metemos solamente 3 gotas y al ramanem B, ¿de acuerdo? Va, estos son un poquito. Y luego también comentaros que esto lo hablamos cuando hablamos en la conferencia de otoño. Para subir la energía del riñón, os podéis poner 4 o 5 gotas en cada banda de la zona lumbar con un ligero masaje. Luego os tapáis con una bufandita y eso sube muchísimo la energía del riñón. Lo podríais también hacer con ajedrea. La ajedrea es un sustituto del café, ¿de acuerdo? Que podríais poner para subir energía en algún alimento, siempre en crudo. Si lo habéis cocinado, lo ponéis antes de coméroslo. Lo que pasa es que la ajedrea tiene un gusto un poquito así, y el abeto negro no lo tenéis que tomar. Solamente con friegas iría fantásticamente bien, ¿no? Y nada más, esto es todo. Yo creo que ahora lo ideal sería hacer preguntas. Dejo de compartir pantalla. Ahora com es fa això?